Se va a liar muy fuerte en las próximas horas con una imagen de Felipe VI, el rey de España, junto a su hermana Cristina. Una imagen que desconocía Leticia, de encuentros al parecer furtivos entre los hermanos, pero aquí la polémica no está tanto en la reacción de Leticia, porque Felipe se hable con su hermana, sino más bien por lo que esconden este tipo de encuentros. Y parece que hay dos teorías importantes en estos momentos. Recordemos que vimos a Felipe VI junto a Cristina llevarla solo a ella en el coche hacia una boda, lo que parecía que, bueno, pues finalmente se publicaba o se hacía público ese acercamiento entre el rey, en este caso con su hermana Cristina, después de todo el escándalo que tiene que ver con el caso Nos, el paso por la cárcel de Iñaki Urdangarín y el posterior divorcio. Fue además también, no fue el único encuentro que tuvieron, pero estos fueron encuentros públicos. Lo que va a salir mañana se refiere a un encuentro privado. En concreto, el funeral de Fernando de Borbón y Medina, un primo lejano de Felipe VI. Allí él estuvo con la infanta Elena y la infanta Cristina, con las que en los últimos años pues ha intentado mantener las distancias por el bien de la corona. Al funeral no acudió Leticia y en los últimos años el único contacto que han tenido ha sido en este caso por la salud de sus padres Juan Carlos y Sofía. Bueno, la reina Sofía ha sido precisamente la que ha intermediado entre los hijos y parece ser que esta es una de las teorías que se baraja. El día de ese funeral, uno de los temas de conversación y entre los hermanos fue en este caso el padre, Juan Carlos I. La salud de su progenitor preocupa. Y a pesar de que vive desde hace 4 años en Abu Dhabi con todas las comodidades, personal de servicio, médicos, enfermeros, nutricionista, entrenador personal, entre otros, se encuentra solo. Él quiere volver a España, quiere estar cerca de su familia, de sus mejores amigos, ahora que sabe que su final está cada vez más próximo. Juan Carlos ha recibido una de las peores noticias en los últimos años, que afecta especialmente a su movilidad. Además ha tenido despistes propios de la edad que pues han causado bastante preocupación, y por supuesto el asunto de la silla de ruedas, que es algo que le tiene especialmente obsesionado a pesar de los tratamientos con medicina regenerativa a los que se ha sometido. Cada vez que pone un pie en España, Juan Carlos I es noticia, se pone en el foco mediático y pues a Felipe VI, su hijo, el rey de España, pues no le hace mucha gracia. Él sabe que no puede vivir ya más en Zarzuela, que tampoco puede pasarse los días en un hotel y se habría buscado al parecer un lugar discreto y privado en la exclusiva urbanización de La Florida, tan solo 4 kilómetros de la Casa de los Reyes. Esta, como digo, es una de las teorías que se barajan en este caso respecto a esa conversación que mantuvieron los hermanos en ese funeral. Conversación que preocupa y mucho en este caso a Leticia. No olvidemos que al final Juan Carlos, lo queramos o no, sigue siendo tema y asunto de Estado. Por otro lado, la otra teoría versa sobre cierta preocupación de Cristina, que en este caso tiene que ver con sus hijos y tiene que ver con su anterior pareja, sí, Iñaki Urdangarín, y su actual pareja, Ainhoa Armentia. Al parecer, los más pequeños, esta es la teoría que yo descartaría, pero bueno, la voy a decir. Cuentan que los Urdangarín, los pequeños, Miguel e Irene, que dieron preocupaciones a su madre cuando residían en Washington y en Ginebra. Que si bien se mantienen lejos del escrutinio, ahora adultos e independientes están comenzando a captar la atención mediática, una atención que en este caso, pues parece que preocupa a la infanta Cristina.
parece ser que en concreto no le gustan las dos parejas de sus hijos pequeños. No tienen problemas con el amigo de Juan Urdangarín o el novio. No tienen problemas con la chica que está saliendo con Pablo, pero sí tienen problemas con la chica que está saliendo con Miguel y el sobrino o cuñado del alcalde de Madrid, de Almeida, que sale con Irene. Bien, al parecer Miguel e Irene se están yendo un poco, se les están yendo un poco de las manos. Son los más pequeños, dicen que son los más rebeldes. Yo es verdad que tampoco he visto yo gran cosa, una rebeldía o una gran polémica en ellos dos, como en los dos mayores. Pero bueno, como digo, perdón, que es que hay tantos datos por aquí que me quiero saltar algunas cosas porque a ver si voy a decir alguna barbaridad y no lo queremos. Bien. Cuentan que Irene experimentó un bajón académico después de la separación de sus padres, lo que le llevó, bueno, pues a esa etapa de estar un poco de a ver qué hacía. Ahora está en Londres con su hermano mayor y en principio diríamos que está centrada. Tiene el novio aquí en Madrid, relación a distancia, todo muy, muy correcto, ¿no? Dentro de esa corrección que se mueve en determinados ambientes. Pero al parecer ella, que está estudiando allí, pues no está logrando los resultados académicos esperados. Además, ella quiere venirse aquí a España, cuando, bueno, pues tanto Cristina como su padre Iñaki Urdangarín opinan que está mejor ahí en Londres, junto a su hermano, bueno, viviendo una vida más o menos independiente. Y bueno, centrada en unos estudios que a lo mejor aquí en España, pues lo voy a decir claro, no quieren que sigan un poco el mismo camino que Victoria Federica. Y Miguel Urdangarín, en este caso, pues bueno, es un poco el más inteligente y tal. Y el problema aquí tiene que ver con la novia. La novia, al parecer, pues tiene un poco ínfulas de socialite. Y de nuevo viene el mismo problema. No queremos otra Victoria Federica en la familia. La chica tiene dinero para aburrir, pero además es que está vinculada a familias relacionadas con el régimen de Nicolás Maduro, ¿vale? Que bueno, que esto al final, pues a ver, pero evidentemente ella quiere dedicarse al mundo de la moda, al mundo ser famosa, vaya, y grabarse vídeos en redes y en fin. Y esta parece ser que sería la conversación que habría tenido Cristina con su hermano, pues para que intercediese o desde la corona se les diese un toque de atención a los hijos menores. Yo personalmente no lo sé ahora mismo, pero a ver, yo creo que esta no es la preocupación principal. O sea, quiero decir, son jóvenes, también tienen que tener derecho a equivocarse. Y yo creo que no. Yo me inclino y que efectivamente la conversación que tuvieron Felipe, Cristina y Elena en ese funeral versó un poco más sobre el rey. Y aquí está un poco el asunto, porque si empeora su salud, ¿qué se hace con él? Se le lleva a Zarzuela, lo acogen a alguna de las hijas, donde va a estar mejor atendido. Tema peligroso. Ya hemos hablado aquí de que además el señor quiere que su funeral sea en un sitio y el Estado y la corona actual no quieren. Así que bueno, yo creo que a Leticia ahora mismo le da igual un poco que hablen con Leticia, o sea, que hablen con Cristina o con Elena, su marido. El asunto es un poco el asunto de las niñas, el tema de las niñas. Yo creo que Leticia en este caso pues no quiere que exista relación, decisión que yo particularmente no comprendo, con sus primos, y la verdad es que en este sentido, y lo vuelvo a decir, que no es que yo tenga querencia por los Urdangarín, pero es que tampoco nos han dado un gran motivo de polémica ni nada que haya saltado o que hayan hecho inconveniente para criticarlos. Es un poco mi impresión. Con Froilán y Victoria Federica, sinceramente, sí lo puedo llegar un poco más a entender, pero bueno. Así que bueno, vamos a ver, mañana saldrán las imágenes, las pondremos por aquí.
de momento es lo que tenemos. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.